Bien, estoy con Aldo Piñanelli y José Luis Espero, José Luis Espero y Aldo Piñanelli. Antes, el primer tema que quiero plantear, antes de entrar a la economía en general, es si existe esta ola importadora de la que ha provocado un debate a favor y en contra en todo el país. ¿Quién empieza? Bueno, a ver, yo me doy por aludido porque formé parte de la reunión con Sergio Massa, y claro, usted forma parte del equipo de Sergio Massa. No, el tema fue así. Yo ya venía hace 3 meses yo hago un informe de coyuntura mensual para mis clientes que no se publica, haciendo análisis de la situación fiscal, financiera, monetaria, actividad económica, comercio exterior. Y yo ya venía viendo de hace unos meses atrás que en el tema de la recaudación impositiva había un sesgo importador. Por ejemplo, los impuestos como el IVA del mercado interno, lo que es el mercado interno, bajan un 15% en relación a lo que es la inflación, comparando año contra año. Mientras que los impuestos del IVA importación y los derechos de importación suben uno el 15 y otro el 22% por arriba de la inflación. O sea, había un sesgo pro-importador. Pero yo no estoy diciendo que el gobierno lo haga a propósito. Yo decía, ojo, acá hay un sesgo de esas características. Después salió el tema del informe del INDEC, que yo lo traje, inclusive con apuntes de color amarillo, que fue el 24 de agosto del 2016, donde el propio INDEC comenta que en el tema de exportaciones hay un aumento del 11% en producción primaria y una fuerte caída en producción industrial, en parte explicada por los autos, pero hay un sesgo también por primarización de nuestras exportaciones. Y en el tema importación, un claro sesgo de consumo, porque los bienes de consumo aumentan un 20,3% la importación de los primeros 6 meses en relación al año pasado, y los bienes intermedios, que son los que usa la industria, caen. Con lo cual también digo, ojo, acá hay un sesgo de importación hacia los bienes de consumo. Junto con eso, el día miércoles de la semana pasada, lo estábamos analizando con Sergio Massa, estaba Labaña, Graciela Camaño de Mendiguren, un poco el equipo que seguimos estas cosas, y recibimos la información, denuncia, no sé cómo llamarlo, sobre el problema de la aduana. Por un lado, el presidente de la Cámara China-Argentina de Comercio, diciendo que la aduana en un 80% de las importaciones de consumo que vienen de China son de contrabando, que no se controlan. Más el problema que había con el hombre de la aduana, con Gómez Centurión, la pelea con la ministra de Seguridad. Justo al otro día aparece la efedrina en Ezeiza, con lo cual demuestra, bueno, a ver, el tema de la aduana no es un problema de Macri, esto ya en 1857 se dio, en 1587, que era la colonia española, se da el 2 de septiembre, por eso se festeja en la Argentina el Día de la Industria. ¿Qué se festeja? Que ese día sale la primer carabela del puerto de Riachuelo hacia Brasil, llevando productos industriales argentinos, que era harina de Santiago del Estero y algunos ponchos y tejidos. Pero después descubrieron, desde el Reino Español, que en realidad eso cubría un contrabando de oro y plata, que está denunciado, que estaba prohibido por cédula real. O sea que el festejo de nuestra industria es, estoy exportando harina, pero estoy contrabandeando, que estaba prohibido no exportar a España ese producto. Y luego la pelea que hubo siempre con la aduana entre unitarios, federales, o sea, es una vieja historia. Lo que quiero decir, no es un problema del actual gobierno. Entonces, en esa reunión se dijo, ¿por qué no preparamos un proyecto de ley en donde démosle herramienta al Poder Ejecutivo, un proyecto para discutir, un proyecto de ley para darle herramientas al gobierno para incorporar tecnología, controlar bien los containers, queso gruyere, este agujero que es la aduana, y que después el Poder Ejecutivo define en 60 días qué bienes quiere controlar. La información que salió es Massa propone congelar por 120 días las importaciones. ¿No? Él habló de prohibir la importación. Claro, pero era prohibir, cuando él habla de prohibir, hablaba de prohibir aquellos containers que estaban sospechados de no traer lo que decían que traían y
a su vez, aquellos que son bienes no esenciales, de prohibir por 120 días hasta tanto la aduana podía tomar el control de la situación, pero no prohibir artículos esenciales, ni bienes intermedios, ni bienes de capital, ni tampoco el tema de medicamentos. Era una propuesta a discutir. Después, cuando discutimos con los diputados, inclusive con gente del oficialismo, el proyecto de ley, salió un proyecto de ley, que es para discutir, que es que por 120 días se hace un control de, bueno, hay un tema de canal verde, canal rojo, ya que usted sabe que eso se sortea, si va por canal verde sigue de largo y si va por canal rojo se controla. Por supuesto, eso es una lotería cargada porque canal rojo había muy pocos. Inclusive nos contaba gente de aduana que había un container enorme que estaba declarado como una mudanza y adentro había productos electrónicos de alto precio. Claro. Bueno, y el tema de China. Y el informe del INDEC, que es este que está acá, INDEC 24 de agosto, habla en cada momento de este tema, que cayeron las importaciones de bienes intermedios y subieron los bienes de consumo. Bueno, de esto se trató, salió primero el presidente de la Nación desde China a decir que no hablemos por hablar. Yo en ese momento estaba en una radio, dije, bueno, si nos acusa de eso, que no firme por firmar. O sea, entramos en una discusión medio rara. Y bueno, después vino la discusión entre de Mendiguren, el presidente de la Convención de Industria de Diputados, y el ministro de la Producción. Y estamos ahí en este tema, pero nosotros lo que le pedimos al gobierno es que no se pongan mal con esto, porque nosotros no estamos acusando al gobierno de nada. Estamos diciendo, ojo que acá hay un problema y a ver si lo podemos resolver. No es fácil resolverlo, Joaquín, lo de la aduana. No es fácil. Hay mafias ahí, vamos a hablar claro. O es nuevo lo que estoy diciendo. Claro. Y este es el tema. A ver si entre todos podemos controlarlo. Bueno, yo voy a discutir la idea de Peñanelli, de Massa, de Mendiguren. La idea, ¿no? Porque es una idea que tiene mucho atractivo en la sociedad. La idea de la sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones ha sido la ruina para este país. Argentina empezó a desarrollar una industria sustitutiva de importaciones en el 30. A partir de mediados del siglo pasado ya lo tomó como una cuestión estratégica y Argentina no ha parado de ir para atrás en el mundo por culpa de eso. En segundo lugar, Argentina, a mediados del año pasado, fue condenada por la OMC por la política integral de sustitución de importaciones. Fue el único fallo en la historia de la OMC que condena la política integral proteccionista de un país como Argentina. Segunda razón, por la cual la sustitución de importaciones es la ruina para el país y deberíamos sacarla de la cabeza. Tercer argumento. Si uno toma los 7 meses de 2016 contra los 7 meses de 2015, las importaciones en valor caen 7%. Los precios caen de las importaciones 14, las cantidades han crecido 7. Ahora, el crecimiento de 7 de las cantidades es la mitad del crecimiento de las cantidades importadas del año pasado. Y de hecho las importaciones de bienes de consumo, que eran las únicas que venían creciendo, ahora han caído en julio 7%. No hay ningún argumento para cerrar la economía, ni canal rojo, ni verde, ni violeta, ni nada. En todo caso, esa es otra discusión. Pero uno debería enterrar la idea del proteccionismo por cavernícola y decadente, es si el dólar está barato o no, que esa es otra discusión que está detrás de muchas ideas de estas, pero no es políticamente correcto decir que el dólar está barato porque tenés que pedir devaluación y eso es caída de los salarios reales en el corto plazo. No hay que cerrar la economía. Argentina lo viene haciendo hace demasiadas décadas y por eso en parte es decadente. En todo caso el dólar está barato y eso es otra discusión, y que los industriales que quieren cerrar la economía, que se animen, que tengan el coraje de pedir una devaluación. No cerrar la economía porque no hay ninguna importación indiscriminada. Además, a toda la sociedad que defiende la sustitución de importaciones, mirá, la sustitución de importaciones ha generado una industria más dependiente de las divisas que sin sustitución de importaciones. ¿Por el argumento cuál es? Y que no nos pare la importación de bienes intermedios o insumos porque no podemos producir. Bueno, eso es la consecuencia de una industria sustitutiva. Es tan ineficiente que necesita cada vez más divisas para producir lo mismo. Yo quiero comentar, por supuesto tenemos diferencia con José Luis y está bien que sea así. Sí, tenemos ideas distintas. Yo quiero que mi país se desarrolle industrialmente y con pymes más que nada, porque es la única manera que haya trabajo digno.
José Luis habla de una caída del 7,7, es cierto, acá está 7,7 que dice el INDEC, pero resulta que cuando vamos a las cantidades, los bienes de consumo suben un 20,3. Este 7,7 está muy influido por la caída del petróleo, que baja un 36,7. Las cantidades suben un 6,4, pero los bienes de consumo suben un 20,3%. ¿Y si hay aumento de importaciones, pero, qué? A mí ¿Quién me le gustaría, dio la patente de corso? a ¿Quién ver, le dio el derecho al industrial argentino nosotros, de vender sin competir? A ver, ¿Dónde está eso? No si existe nosotros eso en el tenemos mundo, una Aldo. economía... Las empresas compiten con el mundo. Es que esto es un sesgo de sustitución de importaciones al revés. Inclusive más, este gran auge de bienes de consumo viene primordialmente de China y como si fuera poco, el 80% es de contrabando. Así que acá no está, no está registrado acá el boom de los bienes de consumo de contrabando de China. Acá no está. Vamos a tener una industria desarrollada así, Aldo. Y yo quiero proteger el trabajo. No, pero si yo voy a trazar el tipo de cambio, voy a triplicar. No es un problema de devaluación, es un problema de inflación y fiscal. Yo voy a leer, si usted me permite, una frase histórica de don Carlos Pellegrini. No es ni Perón, ni Irigoyen, ni Cristina, ni Piñanelli, ni el Che Guevara, ni Joaquín Morales Gocea, ni Esper. Es Carlos Pellegrini. Y ahora se va a cumplir un aniversario. Fue el 18 de septiembre de 1875, Cámara de Diputados. El libre cambio mata a la industria naciente. Los que han defendido ciegamente teorías sostenidas en otras partes no se han apercibido que apoyaban intereses contrarios a los suyos. Cuando esta cuestión se discutía en el Parlamento inglés, uno de los ilustrados defensores del libre cambio decía que él quería hacer de la Inglaterra la fábrica del mundo y de la América la granja de la Inglaterra. Y decía una gran verdad, que en gran parte se ha realizado porque en efecto nosotros somos y seremos por mucho tiempo, si no ponemos remedio al mal, la granja de las grandes naciones manufactureras. Yo pregunto, señor presidente, decía Pellegrini, ¿qué produce hoy la provincia de Buenos Aires, la primera provincia de la República? Triste es decirlo, solo produce pasto y toda su riqueza está pendiente de las nubes. El año que ellas nieguen riego a nuestros campos, toda nuestra riqueza habrá desaparecido. Es necesario que en la República se trabaje y se produzca algo más que pasto. Bueno, yo diría, Carlos Pellegrini. Repito esto. ¿Dónde está la miseria de Perú de los últimos 20 años por haberse abierto al comercio? La de Chile, la de Australia, Nueva Zelanda. Me estás hablando de cosas. Pellegrini, por más prócer que sea, puede estar completamente equivocado en lo que está diciendo. Yo quiero que me traigan ejemplos de países donde por abrirse al comercio bien hecho, como Australia, Nueva Zelanda, Japón, España, hayan terminado la miseria. Argentina es miserable por culpa de las ideas cavernícolas de sustituir importaciones. Por eso Argentina es miserable. No, al revés. No por abrirse el comercio. Es pobre y miserable porque ¿dónde está la apertura no se del comercio mantuvo indiscriminada en Argentina en 70 años? No se mantuvo el crecimiento del mercado interno. Mirá, yo estudié mucho el tema austral. Discutamos tema, no me digas. Estaba hablando del mercado interno. 10 veces más que vos. Si nosotros, mirá, el tema de Japón, que en los años 70 y 80. Ha traído miseria a la Argentina. No es cierto. ¿Dónde está la apertura indiscriminada? ¿Dónde está la apertura indiscriminada? Yo no la veo. La libre economía que vos, el libre cambio que vos proponés es el causante de la pobreza y de la falta de trabajo en la Argentina. El causante de la pobreza son las ideas cavernícolas que Argentina tiene desde medio del siglo XX. Y no es así. Por supuesto que sí. No. Yo te traigo evidencia. Discutime que no es así. Cuando vos ves, no es así. ¿Cuántos años hace que sustituye importaciones? Yo voy a defender a rajatabla. Como dice don Carlos Pellegrini, vamos a defender ciegamente. ¿Cuánto hace que sustituye importaciones Argentina? No, tuvo etapas de apertura indiscriminadas, como fue Martínez de Oz. Eso es atraso cambiario. Por favor. No es apertura la dictadura militar instaló en ese... No, perdón, pero él me está contando algo que es la discusión histórica de la Argentina. Que si vamos a exportar productos primarios sin valor agregado o vamos a industrializar. Así nos tenés por no exportar productos con valor agregado. Es muy simple. Argentina necesita proteger a su clase trabajadora, a sus industrias, con políticas macroeconómicas. Proteger a la clase trabajadora es cobrarle 10 veces más caro en yen afuera que acá. A mí no me interesa si el precio es más barato o más caro. A mí lo que me interesa es producir eficientemente. No defendés a la gente, no defendés a la gente. Sí que la defiendo, porque no quiero comprar un jean de China para subsidiar la esclavitud china y mientras acá los trabajadores se mueren de hambre. Sé que eso es lo que no quiero, no lo quiero. Vos sí lo querés, yo no. Discutame de realidades, no me discutas de estupideces.
Decime, ¿qué país no ha firmado el Tratado de Libre Comercio con Mira, Chile? Australia, Nueva Zelanda, Chile, Colombia, no. Te hablo de hechos, me hablas de verso, de relato, de cuento, no estoy porque fuera de foco. Vos estás agrediendo igual que el gobierno, estoy agrediéndote. porque no tenés razones. Pero escúchame una cosa. Yo te estoy me diciendo hablas de que Chile, acá los hay una salarios de hambre, apertura y de la yo traigo economía. países ricos que han firmado el Tratado de Libre Comercio con China. No, el mundo China no comercial está de lo que vos reconocido hablas, como hace mercado 70 abierto. años que no pasa más lo que vos decís. Abierto. Mira, yo lo que te digo es lo No, hace siguiente. La 70 años apertura lo que pasa indiscriminada que decís acá de la economía se dio ¿Cómo? con Cavallo y con Martínez de Oz, esencialmente. Eso es atraso cambiario, no es apertura No, indiscriminada, fue es apertura dólar barato, indiscriminada. no. No. Ah, Más, vamos a decir aparte, que Brasil, aparte. vamos a decir que Brasil es apertura indiscriminada. Mira, ¿sabes Estados Brasil, Unidos apertura indiscriminada. cuántas Es medidas de Brasil. protección tiene? 4.700. Andá Sí, a así decirle le va a Brasil. a los Estados Así le va a Unidos, Brasil. andá a decirle a los Estados Unidos que nos compren a ver, limones. Limón, ¿Por qué no nos un producto, compran? Que nos un compren producto. maní. Pueden parar, que nos pueden compren parar un productos minuto. nuevos. Andá a decirle a Europa que me deje importar. ¿Por qué no Europa ¿Por tiene? qué nunca te va a subsidia exportar. la agropecuaria? Europa Europa, compite mira, con nosotros. el libre José Luis, cambio, José Luis. el libre cambio en el mundo Decile ya que no pare, existe. entonces. Bueno, que pare. No, pero él me porque dijo va a tener- estúpido, va a entonces tener yo no lo un voy a minuto aceptar. cada uno, Eso van a estupidez lo que tener vos un defendés, minuto no, por vos reloj estupidez. cada uno. ¿Cómo? Va a tener un minuto por reloj cada uno, porque si no, no se entiende lo que están diciendo. A ver, un minuto, ¿quién quiere hacerlo? No, yo simplemente lo que minuto, digo es que Argentina, para poder tener un libre cambio, una economía abierta, primero lo que necesitamos es desarrollar un mercado interno como hizo Australia en los 70, como hizo Japón en los 70 y los 80, y recién después se abre al mercado porque no tenemos escala. Si nosotros hacemos una apertura indiscriminada de la economía argentina, vamos a desproteger a las economías regionales, a los pequeños y medianos productores, que son los únicos que en la Argentina dan trabajo. Si yo voy a hacer un libre cambio en un mundo en donde hoy sobran las ofertas de bienes, en donde ya lo hemos comprobado en el primer semestre, que hay un avance muy importante en el volumen, con un mercado que cayó un 7% y bienes de consumo de importación que aumentaron un 20%, está claro que estamos ante un riesgo y la sociedad en su conjunto tiene que discutir cómo se resuelve este problema que es histórico. Dos José Luis, cosas. un minuto Desarrollo por del reloj, mercado interno. Él estuvo un minuto por Sí, reloj, sí. Bueno. 70 años tratando de desarrollar un mercado interno con el argumento ese. Hace 70 años que tenemos una industria que no puede competir todavía. Hace 70 años que estamos con este argumento de la industria naciente. Entonces yo digo, abandonemos lo que es arcaico y decadente, por Dios. No que siempre tenemos la excusa para volver a protegernos. Segunda cosa, y ahí está la falsedad ideológica del argumento, que los salarios de hambre. A ver, no hay país que no firme tratado de libre comercio con China, entre Australia, Colombia, Perú. ¿Dónde está la miseria de esos países? Ahí está la falsedad ideológica. La otra falsedad ideológica es la apertura indiscriminada. Es falso que Argentina sea abierta. Argentina ha sido condenada el año pasado por ser una economía cerradísima. De hecho, es la única condena que tiene la OMC a la política integral de sustitución de importaciones kirchneristas. ¿Cómo vamos a decir que este es un país que está abierto indiscriminadamente? Esa es la falsedad ideológica. Discutamos entonces la realidad, que el dólar está barato y no se animan a pedirlo por cobardes. Bueno, esto da para un programa, así que los convoco a los dos a hacer un programa sobre este tema. Todo lo que quieran. Por suerte hay disparidad. Vamos a una pausa.